Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. En las últimas horas, el influyente periódico estadounidense, el Wall Street, ha publicado un documento de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York que se basa en un informe de la DEA y que dice, en síntesis, que Hugo Chávez, a partir del 2005, traficó cocaína hacia los Estados Unidos sobre texto de un plan político. La idea de Hugo Chávez era de inundar Estados Unidos con droga, que era una forma de atacar a el gobierno y a los Estados Unidos a través de esta nueva arma, la cocaína. Dice el informe que además fue remitido también a la Audiencia Nacional Española, que es una instancia judicial, para que sirva de base para el interrogatorio a Hugo Carvajal, que está en España, en proceso de extradición a los Estados Unidos. Hugo Carvajal era jefe de inteligencia militar de Venezuela. Hoy es disidente del régimen. Se cobijó en España y él está acusado por Estados Unidos de haber traficado droga hacia ese país. Hugo Carvajal está mencionado en el informe de la DEA, en este que publica el Wall Street, y es el mismo documento que llegó a la Audiencia Nacional Española con el objetivo de la extradición de Hugo Carvajal. ¿Qué dice ese documento? Que en el 2005, antes de que Evo Morales llegara al poder en nuestro país, Hugo Chávez hizo un acuerdo con las FARC colombianas para que las FARC sea la proveedora de droga a Venezuela, y ahí nace el cartel de los soles, con el objetivo de llevar droga a los Estados Unidos. El objetivo no era solo económico, es decir, hacerse plata con el tráfico de drogas, pero sobre todo, en la visión de Hugo Chávez, en coordinación con el régimen cubano, el objetivo era político, la bandera antiimperialista. Pensaban pelear contra el imperialismo norteamericano inundando sus calles y escuelas con droga. Y que el proveedor, 2005, antes de que Evo Morales llegara al gobierno en Bolivia, el proveedor eran las FARC. Y citan en estos documentos a muchos testigos. Dice que en la reunión del 2005 que se desarrolló en la casa de Hugo Chávez, quien falleció de cáncer en el 2013, citaron a personalidades del gobierno de Chávez, a los jefes de inteligencia, entre ellos a Hugo Carvajal, el que está en España. También allí estaba Diosdado Cabello, que para entonces era gobernador de Miranda, estaba Tarek El Aissami, que está acusado de narcotráfico por el gobierno de los Estados Unidos, que ahora cumple tareas económicas en el régimen, y varios otros, un juez de la Corte Suprema, Eladio Aponte. Es decir, hay varios testigos de esta reunión y varios de ellos, como el juez, y se espera también la declaración de Carvajal y algunos otros que estuvieron en la reunión, son los testigos en este proceso que se ha abierto en el sur del distrito de Nueva York. Y por eso están interrogando a Hugo Carvajal. En el primer interrogatorio, Carvajal negó las acusaciones y dijo que él no confiaba en la justicia de los Estados Unidos. Es que inicialmente Carvajal dijo que iba a cooperar y ahora pues está tratando de evitar la extradición a los Estados Unidos. En todo caso, basándose en estas declaraciones, la Fiscalía de los Estados Unidos está abriendo una investigación sobre un caso particular. No es un narcotraficante como el Chapo Guzmán, por ejemplo,
que hubiese infiltrado algunas esferas del gobierno, hubiera infiltrado la policía, algún alcalde, algún gobernador o hasta algún ministro de algún gobierno federal en México. No, aquí estamos hablando de Hugo Chávez, el hombre más influyente de la izquierda latinoamericana, a cargo de lo que fue el país, uno de los países, tal vez el país más rico entonces, Venezuela, impulsando el narcotráfico desde el Estado, es decir, cómo convierte un gobierno a un Estado, el Estado venezolano, como una maquinaria de distribución de droga. Otro de los casos que se menciona en este informe es que este plan quedó en evidencia el 2006, un año después de la reunión mencionada, en la que se planifica, en la que Hugo Chávez ordena a los hombres más importantes de su régimen a impulsar el narcotráfico con las FARC, facilitar todo lo que haya con las FARC, es decir, la droga venía de Colombia, Venezuela lo distribuía con los cubanos, se habla de embarques por mar, etcétera. Pero hay un hecho que queda, este plan de teoría va a la práctica el 2006, cuando un avión DC-9 que parte de Venezuela, apoyado por militares venezolanos, tenía como destino Toluca, México, pero por fallos mecánicos tiene que aterrizar en Campeche. Y cuando aterriza así de sorpresa, las autoridades mexicanas descubren en ese avión 5 toneladas y más, 5 toneladas y media de cocaína. Es este caso, ¿no?, el que involucra a Hugo Carvajal, que está en España, el que lo involucra con el envío de droga directamente a Estados Unidos, y es por esta razón que en Estados Unidos le abren un proceso particular a Hugo Carvajal. Es por eso que lo están procesando y están pidiendo su extradición desde España, a raíz de este avión. Pero este cargamento de droga es el primer indicio práctico que lleva a las autoridades de los Estados Unidos a sospechar de que altas autoridades en Venezuela están involucradas en el narcotráfico. No se olviden que Carvajal era el jefe de inteligencia militar de Venezuela. Después se sabe que el negocio del narcotráfico fue entregado a los militares y que es una de las razones por las que Maduro tiene la lealtad del alto mando militar de Venezuela. Bueno, después de esta reunión del 2005, a fines del 2005, Evo Morales gana las elecciones y se hace del poder en Bolivia. Hay otro artículo, otro libro más que artículo, muchos artículos, a propósito de una investigación de un escritor brasileño. Alguna vez les informé en detalle sobre este libro que se llama Hugo Chávez, el espectro, escrito por un periodista escritor brasileño que se llama Leonardo Coutinho. Leonardo Coutinho, antes de que se conozca este informe de la DEA, que le digo es fresquito, tiene apenas unas horas, Coutinho ya en este libro, el año pasado, decía, existe el cartel de los soles. Los gobiernos de Venezuela, Cuba y Bolivia han traficado droga. En el informe de la DEA, por eso subrayo la fecha, no se menciona a Bolivia. En el informe de Coutinho, que ya abarca un periodo posterior al del 2005, estamos hablando 2010, 11, 12, 13, dice que el gobierno boliviano utilizó miembros de la Fuerza Aérea Boliviana para exportar cocaína a Venezuela. Entonces, uno de los proveedores a Venezuela eran las FARC de Colombia. No se olvide que las FARC
financiaba su actividad guerrillera con la plata del narcotráfico. Las FARC daban protección a los productores de hoja de coca y protección a quienes convertían la hoja de coca en cocaína, y era las FARC los principales exportadores de esta droga, con el objetivo de financiar su actividad guerrillera, su actividad terrorista en Colombia, y que Venezuela, de acuerdo a los informes estos de la Fiscalía de Nueva York, Venezuela y Hugo Chávez habrían llegado a un acuerdo con la FARC de entregarles armas a cambio de la coparticipación en el negocio del narcotráfico. Pero el distribuidor mayorista se convirtió el gobierno de Venezuela. Reitero, el objetivo del tráfico de drogas, al margen de lo económico, que ya es bastante, tenía un objetivo político, que era el ataque con droga, con cocaína, a Estados Unidos, el principal enemigo de Hugo Chávez, de Cuba, y luego el principal enemigo de Evo Morales, el presidente de Bolivia. Vuelvo a lo que decía Leonardo Coutinho, este escritor brasileño. En este libro, que habla de el Clan de los Soles, transcribe la declaración de quien fuera un mayor de la Fuerza Aérea Boliviana, Marco Antonio Rocha. Marco Antonio Rocha se fue a los Estados Unidos y allá hizo estas declaraciones, y también tanto a el periodista brasileño como a las autoridades norteamericanas, porque él fue piloto de Lamia, acusado de la tragedia en Medellín, y se fue a los Estados Unidos y allí hizo estas declaraciones y dijo: yo como piloto, antes de que fuera piloto de Lamia, yo era piloto de la Fuerza Aérea Boliviana. Y él, como testigo, dice que aviones militares de Bolivia llevaron droga de manera sistemática a Venezuela. En el libro, Coutinho describe cómo salían los vuelos, a qué aeropuerto llegaban, testigos que dicen que la carga que llegaba solo era desembarcada por militares con destino que no se precisaba. En fin, era un trabajo de Estado a Estado. La principal exportación de Bolivia a Venezuela habría sido esta droga, que, como ve, ya no es un caso aislado de un narcotraficante que por su cuenta se metió a este negocio ilícito. No, estamos hablando de una actividad de Estado, una actividad de Estado. No es que Evo Morales fue infiltrado por el narcotráfico, como podría ocurrir en otros países, sino que esta política de producción y exportación de droga sería, de acuerdo a estas declaraciones, la investigación de la Fiscalía en Estados Unidos, basado en un informe detallado de la DEA, publicado ahora en el Wall Street, lo mismo que se está ventilando en la Asamblea Nacional de España, además de esta minuciosa investigación de Leonardo Coutinho, que fue calificada por Álvaro García Linera como el trabajo de un desquiciado, cuyo objetivo era desprestigiar al gobierno de Bolivia. Bueno, pero el trabajo desquiciado está basado en testimonios, en gente que dijo: yo vi. Marco Antonio Rocha, pues, fue piloto de la Fuerza Aérea Boliviana y testigo de estos vuelos de la Blanca. Dice Marco Antonio Rocha en estas declaraciones que cada vuelo llevaba media tonelada de droga. Entonces, queda claro que el objetivo de Hugo Chávez, después objetivo heredado por Nicolás Maduro, era el de acopiar droga, ya sea
por los envíos de la FARC, como posteriormente, por la denuncia de Leonardo Cutiño, por el gobierno boliviano. Después la FARC entra en un proceso de negociación para entregar las armas y firmar la paz en Colombia, y seguramente desde que se abrió ese proceso, pues ya no envía droga a Venezuela. Aunque uno de los que negociaron la paz y que era podremos decir, la contraparte de Hugo Chávez, la contraparte de la FARC, se llama Iván Márquez. Iván Márquez acaba de retomar las armas y de decir que ya no corre lo de la paz, porque hay un plan de Nicolás Maduro de atacar internamente al gobierno de Colombia. Ya no es la mejor forma, porque lo hace a través de colombianos, y entonces Iván Márquez ha decidido volver a la guerrilla. Es un hombre vinculado directamente al régimen de Venezuela y vinculado directamente por el negocio del narcotráfico. No solo políticamente, no solo es un instrumento de los planes políticos y belicistas de Maduro, pero también del negocio del narcotráfico, por lo menos fue de acuerdo a estas investigaciones. Esto que les digo es muy grave porque estamos hablando que en Bolivia todos los casos que se van destapando, ¿no?, y que apuntan directamente al partido de Evo Morales, entonces no son hechos aislados. Tendríamos que concluir que no son hechos aislados, que no es que estalla un narco por acá, otro narco por allá, sino que hay una estructura política que se dedica al narcotráfico, no al servicio del narcotráfico, sino que se dedica al narcotráfico, son ellos mismos. Esto acá nunca se ha investigado, obviamente, pero algún día se tendrá que abrir una investigación, traer precisamente estos informes de la justicia de los Estados Unidos, de la justicia de España, entrevistar al propio Leonardo Cutiño y a todos los testigos que declararon para el libro de Cutiño, a ver si se ratifican, a ver si Marco Antonio Rocha y otros militares que puedan arrepentirse puedan ser testigos de esto. Ahora, fíjese que no es tan loco lo que se dice. Primero, presidente Evo Morales es principalmente presidente de los cocaleros del Chapare. Los cocaleros del Chapare, información de las Naciones Unidas, destinan el 95% de su producción al narcotráfico. No lo dice así las Naciones Unidas, que siempre son tan colaboradoras con el régimen, pero dicen el 95% de la hoja del Chapare no pasa por el mercado legal. Entonces va a un destino ilegal. Ese destino ilegal es el narcotráfico. El presidente de esa actividad es Evo Morales, pero estamos hablando todavía de hoja de coca, pero como proveedor de la materia prima para el narcotráfico. Segundo, ¿dónde se refina la pasta base para convertirla en cocaína pura de exportación en avionetas para todo lado? No sabemos si estos vuelos hacia Venezuela directamente desde el aeropuerto militar de El Alto hacia Venezuela continúan o cuándo pararon. Eso son datos que están en suspenso, en interrogante. Pero que avionetas caen en el Brasil, Argentina y Paraguay llevando cocaína refinada, bueno, eso de todos los días. Y que esa cocaína sale del Beni. El Beni ha sido tomado desde el 14-15 por el gobierno de Evo Morales. Hicieron un golpe de Estado al gobernador opositor con una fiscal dedicada al narcotráfico. Hicieron el golpe de Estado con fraude electoral y tomaron todos los municipios. Bueno, el control político, luego policial, fiscal, judicial en el Beni, hace de este departamento un territorio libre para las actividades del narcotráfico.
Y el gobierno resulta que tiene todos los antecedentes de los narcotraficantes cuando estos caen en desgracia. Antes de caer en desgracia, parece que el gobierno tiene los expedientes listos, pero no los utiliza, no los persigue. Muy bien, veamos quiénes. No solo le menciono pues a los que caen con tonelada aquí, tonelada allá y que son dirigentes del MAS, diputadas cuyos sobrinos se dedican al narcotráfico, en fin. Le voy a hablar de lo último, los dos últimos casos que son bastante ejemplificadores de lo que pasa en el Beni. Es decir, el narcotráfico tiene a los productores de hoja de coca en el Chapare, cuyo presidente es también el presidente de Bolivia, Evo Morales, y tiene a los refinadores, que son todos personas, hombres y mujeres, vinculadas al partido de gobierno dirigido por Evo Morales y que se dedican a la refinación en el departamento del Beni. Los hechos así lo demuestran. A ver, primero cayó este año el clan Castedo. Recordarán ustedes, en mayo cayó una avioneta en el Paraguay con más de 300 kilos. El piloto era Luis Darío Candia Castedo, sobrino de una de las mujeres del MAS superpoderosa en Trinidad y en el Beni entero. Se trata de Mayerelin Castedo, que tenía a su hija, a su hijo y al sobrino metidos en el narcotráfico y eran los que llevaban la droga al Paraguay y a otros lugares, posiblemente Brasil también. Ella trabajó 2017-2018 para el gobernador masista Alex Ferreira, que no llegó por voto, sino por fraude, porque anularon las candidaturas de la oposición. Y ella era nada más ni nada menos que secretaria de Desarrollo Humano. No era una secretarita de la gobernación, no era una pinche de la gobernación, era una de las ejecutivas de la gobernación. Después ella fue fiscal de materia en el Beni. Para ser fiscal tiene que tener el aval del gobierno, obviamente. Y fue la que destituyó al gobernador electo Ernesto Suárez de la oposición y la que lo metió preso, perdón. Es decir, claro, era la mano represora del gobierno y mientras con una mano perseguía a Ernesto Suárez, con la otra fabricaba cocaína. Y eso sabía el gobierno, pero todos sabían, todos saben en el Beni, todos saben. Además, con mucha sinvergüenzura, postuló para ser miembro del Tribunal Supremo de Justicia. Perdió. Bueno, otros hicieron fraude y se hicieron nombrar miembros del Tribunal Supremo de Justicia, todos masistas, hicieron fraude, secuestraron a una notaria, es decir, los hechos delictivos más groseros, más vergonzosos. Bueno, todo eso ocurre en las esferas de poder en el Beni. No podemos hablar de los ciudadanos benianos. Estamos hablando de las esferas de poder, actualmente controladas por el MAS. Y el MAS está controlado por el presidente Evo Morales, porque en el MAS y en las esferas de poder no levanta vuelo una mosca sin la autorización del presidente Evo Morales. Bueno, ahí cayeron la hija, el hijo, bueno, y es muy interesante que la avioneta que cayó en el Paraguay estaba a nombre de un funcionario de la alcaldía de Reyes. Esto es un dato que vincula al otro lado que le voy a comentar, porque la alcaldía de Reyes tiene mucho que ver con el narcotráfico en el Beni, podría ser una de las plazas fuertes del narcotráfico. ¿Por qué? Porque ahora último se descubrió otro clan, ya no es el Castedo, es el clan Rodríguez, todos del MAS, también todos del MAS. Bernardo Winston Rodríguez fue alcalde de la localidad beniena de San Joaquín, allí donde uno de sus funcionarios aparece como dueño de la avioneta que cayó en el Paraguay, pero esa avioneta no era de este funcionario de Reyes, sino que era de los Castedo. Bueno, el alcalde de San Joaquín
es parte del clan Rodríguez. El clan Rodríguez es un clan, carambas, de la pesada pesada, ¿no? Eh, ¿Cómo se sabe esto? Se sabe porque cayó una avioneta con 166 kilos de droga. Le estoy hablando de ahora último, de este mes de septiembre. Pero no era la primera vez que un Rodríguez cae con droga. El año pasado, el capo de los Rodríguez cayó con 205 kilos, más que ahora. Bueno, ¿quién es el capo de capos? Se llama Winston Julio Rodríguez Daza. Él estaba metido en el narcotráfico, ¿no? Con los de Santana de Yacuma, y en los años 90, cuando se dictó la ley del arrepentimiento para los narcos del país, él se acogió a esa ley del arrepentimiento ya en los 90. Cumplió unos añitos preso y luego siguió con el negocio a la cabeza, porque él es el patriarca de su familia y de ese cartel que se dedica a dos cosas: a transportar a través de avionetas cocaína refinada. No se le ha encontrado fábricas en sus haciendas, se cree que es distribuidor mayorista, y al negocio de las avionetas. Por eso, Bernardo Winston Rodríguez, el hijo, que era alcalde de San Joaquín, fue procesado en 2004 por robo de avionetas y tráfico de avionetas. Por supuesto, la justicia lo absolvió de toda pena y culpa, pero ahí el vínculo con las avionetas de los Castedo. El capo de capo, que es el padre del exalcalde de San Joaquín, el año pasado cayó, ¿no? Con 205 kilos de cocaína, también en una hacienda de San Joaquín. Y lo interesante es que la FEL que llegó ocupó su hacienda que se llamaba Las Niñas y lo detuvieron. Bueno, cuando llegó al juzgado, ¿no? La juez Ana Karina Flores Áñez anuló todos los sobrados, incluyendo el operativo donde le encontraron la droga, 200 kilos. Anuló todo y ordenó que se le devuelva todo, la hacienda, la avioneta, etcétera, etcétera, etcétera. El escándalo fue tal que destituyeron a la juez, pero él quedó, lo pusieron libre y él siguió con la actividad del narcotráfico, siempre libre. Fruto del escándalo, ahora último, es que han designado 3 jueces que van a reabrir el caso de los 205 kilos y bueno, otra vez vuelven a el caso del clan Rodríguez con esta última avioneta confiscada en otra de las haciendas, la hacienda El Paraíso, pero El Paraíso, 166 kilos. ¿Qué es lo interesante de esto? Está metido el patriarca Winston Justo Rodríguez Daza, el hijo exalcalde de San Joaquín, la hija Meilin, los 2 hijos de la hija. Bueno, es un clan numeroso. Últimamente, Tomás Monasterio mostró la fotografía de Evo Morales en el centro de la fotografía, al lado de la guapa hija de Meilin, que es la que aparece como dueña de la hacienda El Paraíso, donde se encontró 166 kilos. Bueno, y todo el clan, Evo Morales en medio de todo el clan Rodríguez. El gobierno no dice nada. ¿En qué circunstancias lo tomaron? Lo único que se sabe es que Evo Morales frecuentó esta familia y que esta familia, hasta el día de hoy, tuvo el encubrimiento de fiscales, jueces, en fin, los encontraron con las manos en la droga y no pasaba nada. Hasta ahora, cuando los narcos caen en desgracia, ahí resulta que Carlos Romero había sabido todo, tenía todos los antecedentes, pero nunca actuaba. Actúa solo cuando los narcos caen en desgracia. Cuando caen en desgracia, sale Romero, hemos investigado y sabemos esto y lo otro, y saben todo, todos los antecedentes.
que había sido procesado aquí, que había sido procesado allá, que había caído con las avionetas, que tenían la hacienda no sé cuántos, en fin. ¿Sabe? Esto se puso tan en evidencia cuando el vicepresidente del Blooming fue acribillado en julio pasado en Santa Cruz. 9:30 de la noche de un jueves, él sale, el vicepresidente del Blooming, Nelson Mauriel, sale de su oficina con otro dirigente del fútbol, Sebastián Peña, a abordar su carro, pero en vez de abordar su carro, un sicario empieza a disparar, lo matan con 6 tiros a Mauriel, y Peña, su acompañante, 4 tiros, se salva la vida, queda herido, pero salva la vida. El otro no, muere en la calle. Y resulta que, ¿cómo? Vicepresidente de un equipo famosísimo de Santa Cruz, acribillado en la calle. Es que aparece Romero. Había tenido toda la información lista. Es que tenía doble identidad, había tenido antecedentes el 2001, el 2015, el 2017, había estado preso durante 11 meses. Sí. ¿Y cómo dejó que fuera el vicepresidente de Blumen? Tenían todos los antecedentes. Lo mismo con el clan Castedo, lo mismo con el clan Rodríguez. Ahora último saben todos saben ahora el gobierno, claro. Todo lo que sabían lo ocultaron hasta que el clan cae en desgracia. Y ahí tenemos, ¿verdad?, a Pedro Montenegro, que fue noticia durante un mes, este narco que tiene influencia, una suplente del Tribunal Supremo de Justicia, hizo campaña en la casa de Pedro Montenegro y a la suplente no la han destituido. ¿Qué le voy a decir de los 2 miembros del Tribunal Constitucional, uno anterior y otro actual, que también tuvieron vínculos con Pedro Montenegro? Lo denunció la policía y después de la denuncia, pararon la denuncia, siguen en sus funciones. Es decir, todos los narcos probados, ¿verdad?, que se benefician del narco, ahí están, siguen en la estructura del poder. Pero lo más grave de todo esto es que últimamente, a propósito de los dramáticos hechos en la Chiquitanía, los incendios, etcétera, etcétera, se denuncia, ¿no? 2 bomberos voluntarios denuncian a Radio Fides que, estando en Concepción, encontraron un laboratorio de cristalización de cocaína y que ellos decidieron irse porque los habían amenazado de muerte, porque los campesinos, supuestamente campesinos, no eran campesinos, sino que eran narcos. Y entonces, bueno, usted se fija como hasta una tragedia tan grande como es el hecho de la Chiquitanía, el incendio de la Chiquitanía, la pérdida de ese patrimonio nacional, está cruzado por el narcotráfico. Esto es muy grave porque la investigación está abierta en los Estados Unidos. Veremos qué dice Carvajal, qué dicen los testigos, y está claro que esta investigación no se va a limitar a la reunión del 2005, sino que ya está hecha pública y se sabe que el libro de Leonardo Cutiño ha sido tomado en cuenta por las autoridades fiscales en los Estados Unidos a propósito del Clan de los Soles y los vuelos de la cocaína, tanto de las FARC hacia Venezuela como de la Fuerza Aérea de Bolivia hacia Venezuela. Terrible. Le agradezco su tiempo y con otro informe estaré mañana. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando.